¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez y para mí es un gran placer que estemos reunidos en esta ocasión para profundizar acerca del Evangelio que leemos en la Santa Misa, porque en esta ocasión tenemos un temazo, un tema verdaderamente importante, y es que en la iglesia estamos celebrando el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un dogma central que Jesús está presente para nosotros en el pan y en el vino consagrados, que Jesús está presente en la Eucaristía. Apenas el domingo pasado reflexionábamos acerca del dogma central de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad, y en esta ocasión vamos a reflexionar en otro dogma verdaderamente fundamental para nuestra vida como cristianos, que es la presencia real de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Lo que vamos a hacer es el análisis bíblico del discurso del pan de vida. Bueno, yo sé que a muchos de ustedes, queridos amigos, les gusta mucho cuando les explico la forma en que se dice en griego en el Evangelio los diferentes versículos o diferentes términos. Bueno, pues si les gustan esas explicaciones en griego, no le cambien de canal, porque déjenme decirles que en esta ocasión pues se van a agasajar ustedes, porque vamos a hablar mucho griego precisamente para encontrar el verdadero sentido de lo que Jesús nos va a decir. La ocasión de celebrar Corpus Christi a mí siempre me emociona. Es verdaderamente importante tener claro, tener presente que Jesús está presente en la Eucaristía, y es un dogma que finalmente acaba por hacer que haya cierta división entre los cristianos, porque bueno, los cristianos que creemos realmente en lo que Jesús nos dijo, creemos que Jesús está presente, y hoy vamos a ver de qué manera tan tajante, tan determinante, tan incisiva Jesús lo deja claro, en tanto que todos los hermanos que se han separado de la iglesia verdadera no ven en la Eucaristía la presencia real de Jesucristo, simplemente la consideran un símbolo, en todo caso, del cuerpo y de la sangre de Jesús, algo que no tendría por qué ser así, porque nuestros hermanos separados, que se suelen jactar de ser muy bíblicos, pues deberían realmente leer al pie de la letra lo que dice Jesús en este capítulo 6 del Evangelio según San Juan, y vamos a hacer hoy este análisis bíblico que va a resultar muy interesante. Y aprovecho para contarte una anécdota de un buen amigo mío, un sacerdote. Él es de Ghana, del país de Ghana, allá en África. Es un sacerdote, a mí realmente siempre me ha ayudado mucho a crecer en mi fe. Yo siempre admiré a este sacerdote. Cuando vino a comer la primera vez a la casa nos platicó como en una ocasión allá en Ghana, en Corpus Christi, la costumbre es que salen los párrocos con la custodia por las calles, así como se hace en muchos países, salen por las calles, pero en Ghana no siempre hay pues cariño hacia los católicos, y entonces él iba en una ocasión encabezando la procesión. Detrás de él venía pues cientos de personas realmente que pertenecían a las diferentes parroquias. Él me decía que allá, pues siendo párroco, era párroco de una iglesia, pero tenía 18 capillas, que realmente equivalían como a 18 parroquias de las nuestras. Entonces él tenía que ir itinerando a lo largo de las 18, como si fuera una especie de obispo en miniatura, pero era su trabajo como párroco, y así venía con cientos de peregrinos en la peregrinación por la calle, él llevando la custodia, cuando de pronto se acerca un conductor en su vehículo. No puede pasar por la calle porque está la peregrinación, y entonces se enfurece, pisa el acelerador con toda su fuerza y se deja ir con su vehículo encima de los peregrinos que venían por la calle, arrolla a varios de ellos y con la defensa de la camioneta engancha al padre que llevaba la custodia de sus ornamentos y se lo lleva arrastrando 2 cuadras. Pues en el accidente, o no en el accidente, sino en este atentado, fallecieron 12 personas que venían en la peregrinación, y el padre Tony quedó malherido y quedó muy grave. Estuvo en terapia intensiva varias semanas debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. Finalmente, gracias a Dios, salió vivo,
Y bueno, pues ahora el Corpus Christi ahí en esa región en Ghana se ha convertido en una fiesta muy especial, sobre todo porque no solamente recuerdan el cuerpo y la sangre de Jesús, sino que también recuerdan la sangre que derramaron estos fieles católicos que simplemente por ir adorando a su Señor en una peregrinación en la calle, pues perdieron la vida ante la cólera de una persona que odiaba a los cristianos. Entonces, bueno, historias como esta hay muchas, pero cuando uno las escucha de personas que uno conoce en primera persona, le tocan a uno el corazón y nos dejan ver el valor de nuestra fe, que todavía a muchos les sigue costando la vida. Vamos con esto entonces ya a entrar en materia, que como te digo, el tema de hoy es un temazo, Corpus Christi, y vamos a leer el Evangelio y como siempre vamos primero a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Este es el Evangelio según San Juan. Es un evangelio muy importante que el siguiente versículo, que es el versículo 59 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, no se menciona en la Santa Misa, no se menciona en el Evangelio, pero es un versículo importante porque nos ubica en el contexto de donde Jesús enseñó esto. Dice ese versículo 59, esto lo enseñaba Jesús en una sinagoga. Esto no es un tema ocioso. La sinagoga esta de hecho se encontraba en Cafarnaúm. ¿Por qué no es un tema ocioso? Porque si Jesús está diciendo estas palabras en la sinagoga, significa que las está diciendo con gran autoridad. Significa que las está diciendo en el Shabbat, cuando se congregaban en la sinagoga precisamente. Y es ahí donde Jesús, con su autoridad de rabí, les dice estas palabras que a los judíos que estaban ahí presentes los terminan por escandalizar, los espantan. ¿Y por qué se espantan de estas palabras? Bueno, pues porque les pareció muy drástico lo que Jesús estaba diciendo. El contexto de esta perícopa, como te digo, pertenece al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Es un capítulo muy importante, es un capítulo medular en el Evangelio según San Juan, porque es ahí donde se desarrolla la teología de la Eucaristía. Acuérdate que a diferencia de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio según San Juan es un evangelio teológico en el cual el evangelista y los redactores posteriores del evangelio recogieron diferentes enseñanzas de Jesús y las organizaron de una manera no necesariamente cronológica, pero bueno, a fin de cuentas las encadenaron para que todo quedara como una larga historia, pero es más bien una compilación de temas teológicos, de enseñanzas, de reflexiones. Y es así que en la última cena, según San Juan, a diferencia de los sinópticos, no vemos a Jesús instituyendo la Eucaristía. En el Evangelio según San Juan, lo que sí vemos, a diferencia de los sinópticos que no lo presentan, es el lavatorio de los pies como una enseñanza de Jesús radical de lo que consiste el servicio extremo por amor, para seguir así el mandamiento del amor que Jesús les instituye también en la última cena según San Juan, cosa que no sucede en los sinópticos. De modo que aquí es en este capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde Juan se ocupa de desarrollar la teología de la Eucaristía. Y como ya la desarrolla aquí en el capítulo 6, pues ya no la volverá a tomar después en su recuento de la última cena. Entonces esa es la cuestión central de este capítulo 6. ¿Y de qué manera se desarrolla la teología de la Eucaristía? Todo parte de la fracción del pan. El acontecimiento de la fracción del pan lo ubica Juan precisamente aquí en el capítulo 6, con muchas similitudes a lo que cuentan los sinópticos, pero también con algunas diferencias que, si bien resultan sutiles, son deliberadas y de mucho peso.
Por ejemplo, en los sinópticos Jesús multiplica los panes y los peces y él mismo los distribuye él mismo. En el caso del Evangelio según San Juan, no es Jesús el que los distribuye, sino que envía a los apóstoles a distribuirlos. Y esto para romper el esquema, porque cuando Jesús parte el pan, una similitud importante con el recuento de los sinópticos es que Jesús lo hace de una manera ritual. Toma el pan, lo bendice y después en los sinópticos lo da. Pero en el caso de Juan no lo da Jesús, sino que más bien en eso que sería la culminación del rito eucarístico, bendecir el pan, primero tomarlo, dar gracias y después darlo. Aquí lo rompe Juan ese punto del rito y entonces ya no lo da Jesús, sino que envía a los discípulos a que ellos lo den para dejar claro que esa fracción del pan no es la Eucaristía, no lo es todavía. No es todavía la Eucaristía. Sin embargo, en todo este recuento, Juan va desarrollando la teología de la Eucaristía. Después de la multiplicación de los panes en el Evangelio según San Juan, nos encontramos una perícopa como que alguien metió a fuerzas ahí, que es cuando Jesús camina sobre las aguas. Y después de ese episodio nos encontramos este discurso en la sinagoga que todavía tiene que ver precisamente con la Eucaristía, que tiene que ver con este pan de vida. ¿Y por qué digo que alguien metió a fuerzas esa perícopa? Pues porque como que no va al caso con la secuencia. Primero se parte el pan y después viene este discurso más teológico sobre la Eucaristía, pero en medio nos encontramos que alguien mete ahí, o sea, ese episodio como que no va al caso. Nuevamente parte de las motivaciones, no necesariamente narrativas, pero sí teológicas, de los redactores finales del Evangelio según San Juan, los llevaron a insertar ahí esa otra perícopa como que rompe con la secuencia. Pero el caso es que en general el capítulo 6 nos habla precisamente, como ya te dije, de este desarrollo de la teología de la presencia de Jesús, de este pan de vida de la Eucaristía. Vamos entonces a hacer el análisis bíblico de la perícopa que leemos en la Santa Misa y vámonos versículo por versículo. Hay muchísimas cosas muy valiosas aquí. Por ejemplo, al principio dice, Jesús dijo a los judíos, acuérdate, estaba hablando en la sinagoga, entonces estaba Jesús dirigiéndose a puros hombres. Quizás mujeres que se colocaban por fuera, en la periferia, pero en general está hablando Jesús a hombres que estaban congregados dentro de la sinagoga. Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Bueno, primero nos encontramos este término que ya te he explicado en otras ocasiones, en otras emisiones de Pasión por el Evangelio, yo soy, ego eimi en griego, ego eimi. Cuando encontramos a Jesús refiriéndose a sí mismo usando esta expresión ego eimi, esto tiene mucha fuerza porque es la traducción al griego del tetragramaton, de ese nombre de Dios impronunciable formado por las 4 letras hebreas Yod, He, Wau, He, que muchas veces se ha traducido mal como Yahvé, peor aún como Jehová, eso sí es una aberración espantosa, pero Jesús se nombra a sí mismo usando este nombre. Entonces cuando Jesús dice algo usando esta expresión ego eimi, lo está diciendo con mucha fuerza, con esa fuerza divina, atribuyéndose él mismo a esa divinidad. Yo soy. Dice, yo soy el pan vivo. El pan vivo, fíjate, no es un pan muerto, es un pan vivo. Y es que a lo largo de todo esto que sucede con la fracción del pan y después un diálogo anterior que tiene Jesús con los judíos aquí en la sinagoga antes del segmento que leemos en la misa, sacan a colación el maná también como un pan que viene del cielo, que Dios envió del cielo. Y hay 3 referencias al maná en todo este capítulo y precisamente en esas 3 referencias al maná, una de ellas la encontramos aquí en esta pericopa en la misa. Jesús contrapone este pan vivo con ese maná. Y esta palabra vida aquí va a ser fundamental porque va a ser el hilo conductor de todo este texto que vamos a leer. La vida es a fin de cuentas pues el objetivo final de todo esto, porque Jesús es pan, pero pan de vida, es decir, es un pan vivo que da vida y que da vida eterna, y eso va a ser la idea central. Y además bien es un pan vivo bajado del cielo, lo cual es una referencia clara a la encarnación, ¿verdad? Es un pan divino. Y ya se aplicó a sí mismo esta referencia al nombre de Dios. Es un pan vivo, no es un pan muerto, es un pan que tiene vida y que además viene del cielo. O sea, es un pan divino. El que coma de este pan vivirá eternamente. Ahí tienes el ejemplo de cómo la vida será el tema central aquí. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Nuevamente aquí vemos la referencia a la vida, para la vida del mundo. El pan que yo les daré. Fíjate cómo Jesús está hablando. ¿Por qué? Porque aquí todavía no instituye la Eucaristía y aquí Jesús todavía no se ofrece en sacrificio. Eso será después, al final de su vida aquí en la tierra. Entonces por eso Jesús habla en futuro, el pan que yo les daré.
que yo les daré no en el futuro al final de los tiempos, sino en el futuro después, según la narrativa del Evangelio, según la cronología del Evangelio según San Juan. Nos llama mucho la atención, por cierto, aquí donde dice, y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, porque lo que nos llama la atención es la palabra carne, porque cuando nosotros pensamos en Corpus Christi, fíjate, incluso Corpus Christi, ¿qué significa Corpus Christi en latín? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros pues recibimos la Eucaristía, se hace esa referencia. Cuando vemos a Jesús instituyendo la Eucaristía en los sinópticos, cuando la vemos también en la primera carta a los Corintios de Pablo, el término que usa Jesús es cuerpo, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. En las palabras de la Eucaristía en la consagración, cuando el sacerdote repite las palabras de Jesús, hace una referencia al cuerpo. En la palabra cuerpo en griego se dice soma, y es realmente el soma lo que está relacionado usualmente a la Eucaristía, pero la palabra que emplea aquí Juan no es soma, la palabra que emplea Juan es carne, ¿te das cuenta? Carne en griego se dice sarx. Entonces Juan no hace una referencia al cuerpo, Juan hace una referencia a la carne. No al soma, sino al sarx. Y nuevamente esto va vinculado a esa idea de que es el pan vivo bajado del cielo, porque al hablar de la carne, precisamente se refiere al Jesús encarnado, al Hijo de Dios encarnado, al Verbo encarnado, que al principio del Evangelio, según San Juan, es un tema fundamental, precisamente, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, este pan que Jesús nos va a dar en alimento es su carne, es decir, es la carne de ese Hijo de Dios que se encarnó para habitar entre nosotros, para estar entre nosotros. Y esto va a ser otra idea central más adelante cuando Jesús hable acerca de la comunión que provoca comer su carne y beber su sangre. Entonces, son sutilezas en las palabras, pero que tienen mucho peso, que realmente tienen mucho peso, cuerpo, carne. Y de hecho vas a ver ahora con el uso de los verbos lo importante que es realmente entender todos estos versículos en griego en el texto original. Los judíos discutían entre sí. Es interesante, no lo comentaban. La palabra es discutían, o sea, se comenzaron a pelear. Los judíos se comenzaron a pelear entre ellos y decían, es que ¿cómo es esto posible? ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Esto es muy importante porque el hecho de que les moleste tanto, y ¿sabes qué sucede después de este pasaje que leemos en la Santa Misa? Que se enojan con Jesús por lo que dijo y que se van. Se enojan tanto que se van y ahí lo dejan en la sinagoga. Y los que se quedan son los apóstoles y Jesús ve que se le van todos. Y voltea a ver a los apóstoles y los ve así como que titubeando y los confronta y les dice, ¿ustedes que también se van? Y Pedro es cuando le dice a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Una familia se muda a una nueva ciudad y al comenzar a hacer amistades, su vida comienza a dar un giro inesperado que los hace dudar si el cambio de residencia fue la decisión correcta. La vecina de la calle París. Una novela cuya lectura no se puede detener hasta llegar a la última página. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? La vecina de la calle París, una novela de suspenso cuyos protagonistas son personas de carne y hueso que dejan ver las luces y sombras que iluminan y oscurecen las relaciones entre amigos y hasta la vida que debiera ser santa en una parroquia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida ante la injusticia. La vecina de la calle París. Disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon. Léela ya. Pedro es cuando le dice a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nuevamente la referencia a la vida. Pero es muy dramático lo que sucede al final. Están tan enojados con Jesús todos estos judíos en la sinagoga que se le van. ¿Y por qué se van? Porque él está diciendo esto. El pan que yo daré es mi carne, vida para el mundo. Y si les molesta tanto es porque se dan cuenta que Jesús no está hablando en sentido figurado. Y para nuestra fe esto es importantísimo.
Jesús no está hablando en sentido figurado. Si Jesús hubiera estado usando una metáfora, si hubiera estado hablando en sentido figurado, estos no se hubieran molestado, pero lo que les molesta es que Jesús realmente está diciendo las cosas tal cual las piensa y tal cual son. Por eso no lo pueden aceptar. ¿Cómo que tu cuerpo? ¿Cómo que nos lo comemos? ¿Cómo que nos da vida? No soportan que Jesús esté hablando con esta fuerza. Es algo demasiado drástico para ellos, pero es prueba precisamente de que no es en sentido figurado, de que no es una metáfora, de que no es un símbolo. Aparte, nunca en la vida nadie había tomado el pan como metáfora del cuerpo, como metáfora de la carne. Entonces no era un símbolo con el que nadie hubiera estado familiarizado. Si hubiera sido un símbolo, bueno, pues entonces la gente ya sabe a qué se refiere, pero no es la primera vez que alguien se refiere a su propio cuerpo, a su propia carne en este caso, como un pan. ¿Ves? Entonces esa novedad en referirse al cuerpo, en referirse a la carne como pan, nos dan la certeza de que lo que Jesús está diciendo es de verdad, no es en sentido figurado. Perdón que lo insista tanto, pero tiene que quedarnos claro. Sabes que al menos acá en Estados Unidos es aterrador saber la estadística. De los católicos en los Estados Unidos no creen en la presencia real de Jesucristo. Es estadístico. ¿Por qué crees que van en shorts y en chanclas y así? Pues porque no creen que Jesús está presente. Si supieran que está Dios ahí, entrarían con toda la reverencia del mundo. ¿Por qué crees que se comportan y se visten así? Porque no creen. Si pusieran atención a estas palabras, creerían. ¿Cuántos hermanos separados que se toman en serio el estudio de la Biblia cuando llegan a este capítulo 6 de Juan, acaban haciéndose católicos precisamente porque se dan cuenta que lo que sus pastores les dijeron al respecto no era preciso? Lo preciso es lo que dice Jesús. No está hablando en sentido figurado. Esta es la clave para entender el cristianismo y nuestra relación con Jesús precisamente. Y de hecho, pon atención a estos siguientes versículos. Estos 5 versículos que vienen son importantísimos y son el centro de este pasaje en la Santa Misa. Pon atención porque esto se va a poner bueno. Se va a poner bueno, tienes que poner atención. Mira, si estás ahí con tu teléfono dándole con el dedo para arriba y para abajo en Facebook, detente, deja lo que estés haciendo. Pon atención a estos 5 versículos porque si te pierdes aquí, te vas a perder de lo más fundamental. Mira, vamos a leer del 53 al 57. Con mucho cuidado, dice el 53. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Luego el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Luego el 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Luego el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y luego el 57. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Bueno, pon atención, porque no tengo aquí una pizarra para ilustrarte, así que pon atención. Lo que nos importa aquí primero para hacer el análisis bíblico es descifrar la estructura de estos 5 versículos que acaba siendo muy evidente. Mira, vamos a poner atención al primero y al último de los versículos. Luego al segundo y al penúltimo. Y luego al que quede en medio. Son solo 5 versículos que estamos analizando aquí. Mira. El versículo primero y el último. El 53 y el 57. El 53 dice lo siguiente. Pon atención. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Ahora el último, el 57. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que come vivirá por mí. ¿Te das cuenta? Jesús primero dice, si no comen la carne ni beben la sangre, no tendrán vida. En el 57 dice, el que me come vivirá. Jesús primero dijo, el que no come, no vivirá. Al final dice, el que come vivirá, vivirá por mí. El que no come vivirá, abajo, el que come vivirá. Okay. Ahora, pon atención al segundo versículo y al penúltimo, el 54 y el 56. El 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí
y yo en él. Si te das cuenta, las ideas del primer versículo y del último son las mismas. Si te das cuenta, las ideas del segundo versículo y del penúltimo son las mismas, ¿verdad? Hasta las palabras, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Eso qué significa? Nos estamos dando cuenta de que el primer versículo encuentra un paralelo en su forma en el último versículo. Nos estamos dando cuenta también de que el segundo versículo encuentra un paralelo en el penúltimo versículo. ¿Te das cuenta? Como que van escalonados hacia adentro, como un embudo, el primero con el último, el segundo con el penúltimo. Cuando encontramos nosotros esta estructura, es algo que conocemos como quiasmo, y los quiasmos son importantísimos en su estructura, porque cuando un texto está escrito de esta manera, el mensaje central es la idea que se encuentra al centro del quiasmo. Entonces, si tenemos 5 versículos y ya vimos que el primero corresponde al último y que el segundo al penúltimo, ¿cuál es la idea central de este texto? La idea central es el versículo que se encuentra a la mitad, o sea, el versículo 55. ¿Quieres saber qué es lo que dice el versículo 55 y cuál es la idea central? No te pierdas nuestro programa la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijiste? No, en este momento te lo digo porque vamos a ver qué es lo que dice el versículo 55. Dice, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Y aquí Jesús, con esta idea que es la central, deja más que claro, no está hablando en sentido figurado y por eso lo subraya. Mi carne es la verdadera comida. Mi sangre es la verdadera bebida. Y cuando nosotros leemos el Evangelio en griego, esta frase tiene un peso, una resonancia mayúscula. Sarx mu aletis estin brosis, keto ema mu aletis estin posis. Sarx mu aletis estin brosis, keto ema mu aletis estin posis. ¿Esto qué significa? Vamos viendo una por una. Sarx es carne, ya te había dicho. Sarx mu, mi carne. Sarx mu, mi carne. Sarx mu aletis estin brosis. Aletis estin brosis. Aletis significa verdadero. Viene de la palabra en griego aletheia, que se escribe aletheia. Estarás tú familiarizado con este periódico católico en línea que se llama Aletheia. De hecho, he escrito varias columnas para ellos, para aletheia.org. Aletheia significa verdad, pero con un peso brutal, o sea, es la verdad. Esta es la verdad. Cuando en griego tú oyes esta palabra, aletheia, es la verdad, categórica, firme y contundente, irrevocable. Por eso le pusieron ese nombre a este periódico en línea. Y precisamente aquí lo que estamos viendo es el adjetivo de ese sustantivo, que es alethis. Alethis, verdadero. Nuevamente, este es el verdadero, con esa fuerza categórica. Esta es la verdad categórica, esta es la verdad. Esta es la verdad. Y con esa fuerza Jesús lo dice. Por eso es que tenemos que recurrir al griego para entender el peso de este versículo 55 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Aletis estin brosis. Brosis es alimento. Keto ema mu. Keto significa hila. Keto ema mu significa hila, sangre mía. Keto ema, sangre. Mu, mía. Ema mu, mi sangre. Ema, pues piensa, ema significa sangre, mo significa sangre. Piensa en la hematología, que es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de la sangre. Piensa en el hematólogo, que es el médico que se ocupa de las enfermedades de la sangre. Bueno, ema mu, mi sangre. Ema mu, alethis estin posis. Alethis estin posis. Es la verdadera bebida. La palabra fundamental en este versículo es ese adjetivo alethis, verdadero. Alethis, verdadero, que nuevamente es el adjetivo del sustantivo aletheia, que significa verdad, pero con esa fuerza de que esta es la mera verdad. Así, que te quede claro, es la mera verdad. Y como te decía, por cómo está estructurado el texto en este quiasmo, resulta que esta es la idea central del pasaje del Evangelio. Este versículo 55 dice, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Ahí está la esencia de lo que celebramos en Corpus Christi. Ese pan es verdadero alimento que da vida. Esa sangre es verdadera bebida que da vida. ¿Y qué es ese alimento? ¿Qué es esa bebida?
Ese alimento es la carne de Jesús, esa bebida es su sangre divina. ¿Te das cuenta? Por eso es que realmente yo conozco, fíjate, te cuento otra anécdota. Yo conozco a un matrimonio, ya están en sus, pues no sé, yo creo que ya pegándole a los 60, son personas formidables. Y resulta que ellos eran protestantes, ellos y sus hijas, sus 3 hijas eran protestantes y protestantes de hueso colorado. Pues resulta que una de las hijas se hace novia de un muchacho católico. Y entonces la hija le dice al papá, papá, pues ¿qué crees? Que me hice novia de este muchacho, pero ¿qué crees? Que es católico. Y el papá le dice, no te preocupes, hija, nosotros nos encargamos de ayudarte a convencerlo de la verdad. Total, que en alguna de las pláticas con el novio le dice a la hija, o le dice a la novia, el muchacho, bueno, es que no es un símbolo, Jesús está presente en la Eucaristía y él lo dijo. Entonces viene esta con el papá, oye papá, ¿qué crees que dice que Jesús dijo? No te preocupes, hija, yo te ayudo, vamos a ver qué dice la Biblia y pues vamos a rebatirlo y a convencerlo de que está equivocado, de que es un símbolo. Bueno, se pone este señor con toda diligencia a buscar en el Evangelio, a leer, se topa con el capítulo 6 de Juan, lo comienza a leer y lo lee y lo relee y lo vuelve a leer y se rasca la cabeza y lo vuelve a seguir leyendo y se da cuenta que no importa cómo le quiera dar vueltas, Jesús le está diciendo con todas sus letras, mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Y entonces acaba el Señor por decirle, oye hija, es que ¿sabes qué? Que creo que los equivocados somos nosotros, el que tiene razón es tu novio. Y a partir de eso que se convierten todos, las 3 muchachas y los 2 papás, ya son católicos comprometidísimos y ya tienen muchos años de vivir un catolicismo muy, muy intenso. Y ellos son solo un ejemplo, conozco más personas, a casi todas las personas que eran protestantes, que se hicieron católicas y les pregunto, ¿qué fue lo que te convenció? Todos dicen pues que Jesús dijo con todas sus letras que la Eucaristía es cierta, que Él está presente, que es su cuerpo y que es su sangre. Y Jesús lo dijo, eso fue lo que me terminó por convencer. ¿Cómo ves? Bueno, pues nosotros que somos católicos nos lo tenemos que creer más que nunca. Oye, es increíble, fíjate, y de ahí la importancia de hacer estos análisis serios, porque si hay protestantes que se lo toman en serio y por toparse con estos versículos se acaban convirtiendo, ¿cómo es posible que la mitad de los católicos, al menos acá en Estados Unidos, no crean en la presencia real? Y eso les pasa, ¿sabes por qué? Por ignorantes. Eso les pasa por ignorantes. Porque si estudiaran a fondo, si pusieran atención a lo que dice Jesús en el Evangelio, no podría quedarles duda. De ahí la importancia de programas como este, creo yo, de hacer un análisis serio, precisamente para que no quede duda y para saber qué es lo que realmente dijo Jesús y cuál era su mensaje. Y viendo la estructura de ese quiasmo, esta es la idea central. Mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Y nuevamente usando ese adjetivo alethis, de la aletheia, de la verdad categórica, contundente. Yo creo que ya con esto no hay ni más que decir, ¿verdad? Pero sí hay más que decir, vamos a continuar. Si te está gustando este programa, estás aprendiendo mucho, por favor no olvides de decir me gusta y no olvides por favor de compartir este video en Facebook o en YouTube para que más personas conozcan el programa y para que más personas aprendan estas cosas tan importantes que tienen que ver con nuestra fe. Vamos a ver que el versículo 56 también fundamental porque es el que nos habla de la comunión. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta permanencia es precisamente lo que permitirá que haya vida eterna, porque Jesús vive para siempre. Entonces permanecer, fíjate, permanecer es quedarse. Permanecer en Jesús y Jesús permanecer en él como consecuencia de comer esa carne que es verdadero alimento y de beber esa sangre que es verdadera bebida, nos generan esta comunión con Jesús, que es lo que nos ayuda a tener esa vida eterna. De fundamental también el versículo 56 es uno de los que se tiene uno que saber de memoria. Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pero también fíjate que algo aquí, antes de que se me olvide, en este versículo 56, algo muy importante, nuevamente recurriendo al griego. En griego hay 2 verbos que se refieren a comer. Uno es phagein, el otro es trogein. Y de hecho el verbo phagein lo traducimos nosotros literalmente a español como comer. Phagein, comer. Pero el verbo trogein, que de ahí se deriva nuestra palabra tragar, pues ¿qué es tragar? Cuando alguien se atraganta, ¿qué hace? Que no es, pues no se lo come así delicadamente, sino que el que se atraganta, ¿no? Pero de hecho, la manera estricta de traducir trogein a español es masticar, de hecho, masticar.
Entonces, así como las fieras, y precisamente estás hablando de la carne, entonces, por eso se escandalizaban los judíos de lo que está diciendo Jesús, ¿no? Porque les sonaba muy drástico. Piensa en un león, cómo arranca la carne con los dientes, y se lo come y lo devora. Y lo devora. No se lo come así, no, lo devora con toda su fuerza, con contundencia, así arranca la carne del hueso, de la presa, y lo mastica. Así, aunque suene crudo, es lo que dice realmente Jesús. El que mastique, el que devore mi carne, el que mastique mi carne. Así que se la devore con enjundia, con ganas, el que se la devore con entusiasmo, el que se la devore, ¿ves? ¿Qué palabras tan fuertes? Y por eso es por lo que importa tanto nuevamente recurrir al griego para ver el peso de las palabras con las que Jesús está hablando. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, ya para concluir, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. ¿Cuál es el pan que comieron los padres? Nuevamente una referencia al maná con el que Dios alimentó al pueblo de Israel cuando deambulaba por el desierto encabezados por Moisés. Pues sí, era un pan que venía del cielo, y por supuesto que los judíos a lo largo de los siglos le tienen mucha estima al maná porque fue un pan que cayó del cielo. Pero este otro pan que viene también del cielo, acuérdate que así empezó nuestro pasaje, yo soy el pan vivo bajado del cielo, pues es un pan vivo. El maná ya quedó atrás, el maná quedó muerto y los que comieron maná murieron. A diferencia, el que come este pan vivo que baja del cielo vivirá eternamente. Este es el pan por excelencia, por eso cuando adoramos al Señor en la Eucaristía, pues así decimos, ¿verdad? El pan del cielo que contiene todas las delicias. Pues aquí tienes el análisis bíblico de este pasaje del Evangelio según San Juan que leemos en la fiesta de Corpus Christi. Es un tema central para nuestra fe. Espero que hayas aprendido mucho. Y antes de hacer nuestra oración, como siempre, quisiera recomendarte una lectura. Y nuevamente, en verdad, ya la semana pasada te platiqué. Mi hijo Juan Pablo escribió este libro. Si hablas inglés, te lo recomiendo mucho. Se llama The Holy Trinity Explained to Children. Ya tiene 5 estrellas en Amazon. Han dejado comentarios muy buenos, en verdad te lo súper recomiendo si tienes hijos y hablas inglés, o aunque no tengas hijos, si eres adulto te lo recomiendo por 2 razones, aparte es muy económico. Te lo recomiendo por 2 razones. La primera, porque te ayuda a entender la Trinidad o a saber más de la Trinidad, porque entender el misterio más grande de nuestra fe es una tarea de titanes. Entonces realmente Juan Pablo no la explica, más bien te ayuda a aprenderla, a aprender este misterio, a aprender el dogma de la Trinidad. Esta es una razón. Y la otra, si eres adulto, bueno, pues es que apoya a los jóvenes autores católicos para que se sigan, ¿no? Esta es su primera obra. Él ya ganó un ensayo pro vida en un concurso de ensayo de los Caballeros de Colón. Él ya obtuvo el primer lugar. Un año después publica su primer libro sobre un tema muy importante en la Trinidad. Lo hace para niños de una manera muy amena, muy sencilla. Entonces apoyemos a estos jóvenes autores católicos, no porque sea mi hijo, bueno sí, pues porque es mi hijo, te encomiendo encarecidamente que lo apoyes adquiriendo su libro. Lo adquieres a través de Amazon, está disponible en edición impresa, está disponible en ebook, y también ya sabes que en nuestra página, lo mismo que en Amazon, encuentras todos mis libros. Mucho se puede aprender de la fe con todos estos libros. Por favor, visita nuestro sitio, adquiérelos y te ayudarán sin duda a que acrecientes tu fe y a que te sientas más cerca de Dios. Bien, pues con esto vamos a concluir nuestra emisión de hoy y vamos a hacerlo como siempre, poniendo todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido en nuestro corazón y ahora nosotros dirigiéndonos a Dios en una oración. Te invito como siempre pues a cerrar un momento tus ojos, a poner tu mano sobre tu corazón y a hacer eco en tu interior a estas palabras. Quédate, Señor, con nosotros. Tu Eucaristía es fuente de vida. Tu Eucaristía es fuente de luz. Tu Eucaristía es fuente de salvación. Quédate, Señor, con nosotros. Sin ella nuestra fe se debilita. Sin ella nos perdemos en el ruido. Sin ella la esperanza decae. Sin ella nos alejamos de tu palabra. Quédate, Señor, con nosotros. Queremos ser custodias para llevarte. Queremos ser custodias para pregonarte. Queremos ser custodias para anunciarte. Queremos ser custodias para nunca perderte. Quédate, Señor, con nosotros.
Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a venerar tu presencia. Ayúdanos a no olvidar tus caminos. Ayúdanos a servirte con corazón sincero. Quédate, Señor, con nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues aquí tienes tu programa Pasión por el Evangelio de esta semana. Te invito a que en la Santa Misa, cuando vayas a la comunión y te acerques en la fila a recibir la Santa Hostia, en el momento en que te aproximes ya a la hostia para recibirla, recuerdes estas palabras de Jesús en ese versículo 55 del capítulo 6 de Juan. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y te aseguro que si eres consciente de esas palabras y las repites con fuerza en tu interior, cuando recibas la Eucaristía no te va a quedar la menor duda de que quien está contigo es Jesús. Y recuerda entonces, después recuerda el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Te agradezco como siempre tu compañía. Te invito a escucharme todos los días en el programa Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de Radio Católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Nos vemos el próximo fin de semana para continuar aprendiendo acerca del Evangelio. Mientras tanto, que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. ...666... el criptograma apocalíptico. ¿Quién es la segunda bestia del Apocalipsis? Con este libro te llevo de la mano recorriendo paso a paso el proceso de interpretación bíblica de la perícopa del Apocalipsis, el falso profeta al servicio de la bestia. El propósito de esta obra es doble: ayudarte a aproximarte a un texto bíblico empleando métodos de interpretación formales. A la vez, descubrir a la luz del exégesis quién es aquella segunda bestia del Apocalipsis representada por el criptograma 666. 666, el criptograma apocalíptico, un libro siempre apegado al magisterio de la Iglesia Católica y de rigor exegético, pero sencillo de comprender por cualquier lector interesado en el tema. No por nada se convirtió en un bestseller desde el primer día de su publicación. Adquiérelo en Amazon en edición impresa o digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.